Saludos a todos, soy Yadier Cedeño en el podcast de Yadier Te Informa. Con nosotros tenemos un compañero que se llama José Sánchez. Saludos. Saludos y un placer estar contigo aquí entrevistando a la persona que vamos a entrevistar hoy. Gracias, José, por aceptar esta invitación. Con nosotros tenemos a un invitado que es Juan Dalmau, secretario general y candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño. Dalmau, gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes por tenerme aquí. Los felicito por el proyecto y les auguro mucho éxito. Así que espero que esta conversación sea una muy provechosa. Gracias. En este podcast estaremos hablando de la alianza entre el Partido Independentista y Movimiento Victoria Ciudadana. Los principales líderes del Partido Independentista Puertorriqueño y del Movimiento Victoria Ciudadana anunciaron formalmente los acuerdos alcanzados para presentarse la alianza a los próximos elecciones generales. Buscarán la mayor cantidad de escaños en los cuerpos legislativos que se toman en la isla. En los cuerpos legislativos gana la gobernación, abogar en Washington por las decisiones que tomen en la isla, así como fomentar la descolonización de Puerto Rico. Los líderes de los dos partidos dijeron que habrá tres tipos de apoyo mutuos. Los de candidaturas particulares, como por ejemplo, el Movimiento Victoria Ciudadana apoyará a Dalmau, como aspirante a la gobernación, mientras que el PIB apoyará a Ana Irma Rivera Lacén, a la comisaria residente en Washington. También habrá competencia fraternal en cargos como los de representantes y senadores por acumulación. Durante una concurrida Asamblea General celebrada en el Centro de Convenciones de San Juan, nuestro invitado, usted, Juan Dalmau Ramírez, fue ratificado por los miembros de su partido como el candidato a la gobernación de cara a las elecciones generales del 2024. Entonces, ¿cómo surge esta estrategia de la alianza con dos partidos con visiones distintas? Pues mira, hay que ir al origen, ¿verdad? Después de las pasadas elecciones, yo utilizo mucho este ejemplo. Tal vez no es el mejor, pero es el que utilizo. Uh-huh. Si aterrizara en Puerto Rico una nave espacial con un extraterrestre y pide cuáles son los resultados de las pasadas elecciones, entonces de repente ve que el gobernador electo sale electo con 32% de los votos, el que llega segundo del Partido Popular un 31% de los votos, y entonces ve que hay dos partidos políticos, uno que saca 14%, el PIB, y el otro que saca 14%, Victoria Ciudadana. La primera pregunta es, ¿en qué creen esos partidos? Y cuando evalúe va a haber muchos elementos en donde coincidimos, en elementos de justicia social, en elementos de derechos a la educación, a la salud, a la protección del medio ambiente, enfrentar la Junta de Control Fiscal, acabar con la corrupción, impulsar la descolonización. Así que ese extraterrestre, la próxima pregunta es que, oye, si tienen tantas coincidencias, aunque no son partidos iguales ni idénticos, ¿por qué no se unen? Así que la respuesta al extraterrestre tiene que ser la razonabilidad de que el liderato del PIB y de Victoria Ciudadana tuvo un gran sentido del momento histórico y darse cuenta que había una fuerza electoral de un 28% en donde le dieron la espalda al bipartidismo que nos llevó a la quiebra, a la pobreza, a la marginación y la falta de democracia. Así que comenzamos conversaciones. Al principio eran conversaciones relacionadas al tema legislativo, las delegaciones del PIB y Victoria Ciudadana colaborar en unos proyectos, luego en las colaboraciones en la calle, en los piquetes en contra de Luma, en la defensa de la Universidad de Puerto Rico, en los medio ambiente, etcétera. Y poco a poco, según se acerca el año electoral, bueno, ¿y qué vamos a hacer en el contexto electoral? Eso fue un reto más grande porque, como señalaste, siendo partidos distintos, teníamos que buscar la manera de cómo ofrecerle al país esa alianza. La ley electoral prohíbe lo que se conocía antes como coligación. Eso se permitió en Puerto Rico hasta el 2011. Eso, para quienes nos están escuchando, viendo, coligación es que dos o más partidos postulan un mismo candidato a una posición. Eso se hizo antes. De hecho, el último que lo hizo fue Luis A. Ferrer en el 48. Lo hizo para tres partidos, el Partido Reformista, el Partido Socialista y el Partido Republicano. Corrió para comisionados residentes por los tres partidos. Pues eso se podía hacer. Pero lo prohibieron, el Partido Popular y el PNP, y entonces nos obligaron, dentro de las reglas que ellos mismos establecieron, a tener que postular candidatos
a gobernador, comisionado residente y otras posiciones. Así que lo que decidimos, como señalaste en tu introducción, es, pues vamos en algunas posiciones a tener apoyos mutuos. Es el caso de la papeleta a la gobernación y comisaría residente. Aunque Victoria Ciudadana tiene por ley la obligación de postular un candidato a la gobernación y nosotros un candidato a comisionado residente, cumplimos con la ley al hacerlo, pero realmente nosotros apoyamos la candidatura de Anaíma Rivera Lacén a comisionada y ellos apoyan mi candidatura a la gobernación. Así que eso es libertad de expresión con respecto a la alianza. Hay otros lugares en donde no va a haber competencia. Es decir, el PIB no postula un candidato o Victoria Ciudadana no postula un candidato. Ese es el ejemplo de San Juan. En San Juan el PIB no postuló candidato a la alcaldía y Manuel Natal va a tener el apoyo del Partido Independentista. En el municipio de Caguas, Jason Domenech es el candidato del PIB a la alcaldía. Victoria Ciudadana no postuló candidato a la alcaldía. Y en otros lugares va a haber, lo que señalaste, competencia fraternal. Es decir, va a haber lugares donde va a haber un candidato o candidata del PIB, candidato o candidata de Victoria Ciudadana, y aunque van a competir, va a ser una competencia fraternal en términos de que no va a haber pugnas, ni va a haber ningún tipo de choque ni confrontación. Va a ser simplemente explicarle al país la importancia de esta alianza y cómo se está haciendo. Así que, aunque es mediante un mecanismo que la ley electoral de manera antidemocrática nos impone, es el mecanismo que entendimos teníamos que ofrecerle al país en un momento histórico como este. Perfecto. ¿Por qué usted quiere ser gobernador de este país? ¿Qué buscaría? Para transformarlo. Aquí Puerto Rico está en los peores momentos en términos económicos, más de 15 años de contracción económica, la migración de jóvenes que no encuentran espacio en la fuerza laboral, lo que tiene que ver con los abusos al medio ambiente, lo que tiene que ver, ahora estamos conversando esta misma mañana, se da cuenta de un feminicidio que ocurre en el municipio de Yauco. Esta misma semana había ocurrido otro feminicidio. La idea de que no hay la conciencia de tratar los problemas de violencia de género con la responsabilidad de política pública necesaria, lo que tiene que ver con un proceso de descolonización serio, no con 6 personas en el Congreso con cartulinas dibujadas con crayola y que nos cuestan $1 millón, tampoco que digas que el estatus no está en issue, el estatus es el issue. Lo que pasa es que eso no se decide en las elecciones. Las elecciones tú escoges quién va a dirigir los destinos del país. Así que todos esos son elementos que me animan a lanzarme en esta candidatura y particularmente uno de los problemas más grandes que es el problema de corrupción. Aquí hay que limpiar la casa. Sí, eso es así. De ganar la gobernación, ¿cómo trabajaría con el gobierno compartido? Bueno, mira, yo aspiro a que haya un gobierno de la mayoría en términos legislativos de la alianza, porque a todos los puestos legislativos hay candidatos del PIB o Victoria Ciudadana y hay unos apoyos mutuos en unas candidaturas. En el caso del Senado por distrito, va a haber uno de Victoria Ciudadana y uno del PIB y el elector tiene derecho a 2, así que puede escoger los 2. Correcto. Pero si no hubiese esa mayoría legislativa, yo te puedo decir que yo tengo la voluntad y tengo además la experiencia de trabajar y lanzar puentes con personas que no tienen que pensar igual que yo en todo momento. Yo creo que eso es una de las cosas que le ha hecho mucho daño al país. Fíjate tú que yo fui senador el cuatrienio pasado. Actualmente tenemos una delegación legislativa, María de Lourdes y Denis Márquez. El gobernador de Puerto Rico solamente se reúne con los legisladores de su partido. Sin embargo, es un partido de minoría en la legislatura. En lugar de lanzar los puentes, reunirse con delegados de otros partidos y decirles, dime cuál es tu agenda. Vamos a ver en dónde tenemos coincidencia. En donde tenemos coincidencia, cuentas conmigo. Yo voy a impulsar esa legislación. Esa invitación y ese nivel de civilidad en gobierno no existe. Y como no existe, eso lo que ha creado es esos choques de gobiernos divididos. Pueden ser gobiernos en concertación, como pasa en otros lugares del mundo, en donde si tú abres al diálogo, puedes establecer unos puentes en donde, mira, donde no tengamos coincidencia, pues no las habrá. Pero caramba, eso no puede impedir que donde sí las hay, no vayamos a construir. De hecho, usted había dicho que la ley electoral obliga a los partidos a presentar candidatos para la gobernación y la comisaría residente. Entonces, ¿cómo funcionan los candidatos de agua y qué se busca? Mira, aquí se le ha llamado candidatos de agua a lo que son realmente candidatos de cumplimiento de ley. La ley la diseñaron el Partido PNP y el Partido Popular. Wow. Nosotros queríamos hacer coaligación. Lo pedimos a la legislatura, nos cerraron las puertas populares y PNP. Wow. Lo pedimos en el tribunal, los jueces nombrados por populares y PNP nos cerraron la puerta. Así que la ley dice lo siguiente. Para tú poder participar, es decir, aparecer en la papeleta, tienes que postular un candidato a la gobernación, un candidato a comisionado residente y 50% de las alcaldías con sus planchas de asambleísta. Si tú no cumples con eso, no apareces en la papeleta. Así que teníamos que, por obligación de ley, para cumplir con la ley, para aparecer en la papeleta, para viabilizar la alianza, que Victoria Ciudadana postular un candidato a la gobernación y el PIB un candidato a comisionado residente. Pero la jurisprudencia, en términos, ¿verdad?, legales, dispone
que eso no impide que cada candidato pueda usar su libertad de expresión y apoyar incluso a candidatos de otras colectividades. Así que en ese aspecto, incluso el Tribunal Apelativo, cuando llevábamos nuestro pleito, así lo planteó. Y yo creo que, aunque no es la forma preferida que yo hubiese querido, yo hubiese preferido que se permitiera la coaligación, pero es la forma necesaria para que el país tuviera la alianza y al final del camino que el país tenga la última palabra. Entonces, pero usted como que cambiaría el código electoral. Sin duda alguna, es un código electoral antidemocrático. El partido de gobierno tiene el control unilateral sobre el ente electoral. Tiene no solamente la facultad de nombrar presidente o presidenta de la comisión, la presidenta o presidenta de la comisión que responde a ese partido tiene la facultad de nombrar a los jefes de las distintas áreas en la comisión. Al mismo tiempo, le impide a los comisionados electorales acudir a los tribunales para impugnar acciones administrativas de esa presidenta o presidente del partido de gobierno. Limita las facultades de fiscalización de los partidos políticos que no somos el partido de gobierno. Es un ente antidemocrático lo que se ha creado por el Código Electoral. Y además prohíbe la coaligación, que yo creo que era una expresión democrática que tenía la ley electoral. Porque yo creo que al final del camino, Yadiel, aquí lo importante es que el país va a escoger. Y mientras tenga más opciones, el país al final del camino o vota a favor o en contra. Pero ir limitando las opciones del país porque no te convienen, porque piensas que te van a votar en contra y van a favorecer estas otras opciones, bueno, pues ya eso es dictadura. Ok. Aún si usted ganara la gobernación, ¿crees que el Partido Independentista Puertorriqueño podía quedar inscrito? Y si no quedar inscrito, ¿no es eso una muestra que no tiene apoyo a la ciudadanía? No necesariamente, porque la inscripción del partido es a base del voto íntegro. Okay. Si el PIB obtiene más del 2% del voto íntegro, la ley electoral antidemocrática que te digo, coloca que los dos partidos, Partido Popular y PNP, son los que controlarían la Comisión Estatal de Elecciones. Aún el PIB quedando inscrito, quedaría fuera del ente electoral para fiscalizar lo que ocurre allá adentro. Okay. Y en segundo lugar, que si no quedamos inscritos, pero yo advengo como gobernador de Puerto Rico, ¿verdad? Y tengo el favor del pueblo. Eso es lo que a mí me interesa. Yo creo que en este proceso una de las cosas que quedó clara es que Victoria Ciudadana y el PIB estuvimos de acuerdo en echar a un lado los egoísmos institucionales partidistas para poner a Puerto Rico primero. Y si eso es que perdamos momentáneamente una franquicia electoral, eso es secundario ante la prioridad de que el país tenga una opción para una alianza, y eso demuestra desprendimiento y eso demuestra una actitud distinta al Partido Popular y el PNP, que todo es a favor de ellos, a favor de ellos, a favor de ellos, institucionalmente, aun cuando le cueste el país. Y esto es otra forma de ver la política y de ver la gobernanza. Sí, y de hecho ha habido muchas corrupciones en este país desde muchos años. Entonces, si usted cree que se pueda acabar con los partidos tradicionales que llevan décadas gobernando, entre Partido Popular y PNP. Yo no tengo duda. Yo no tengo duda, y no porque yo lo diga como un acto de optimismo excesivo. En las pasadas elecciones, como les planteé, yo obtengo un 14% de los votos, que es un crecimiento histórico. Ningún partido político había crecido 7 veces lo que obtenía en elecciones anteriores. La licenciada Lúgaro de Victoria Ciudadana, un 14% de los votos. Entre ambos, un 28% de los votos. El gobernador, un 32% de los votos. Entonces, de repente hay una masa electoral enorme que le dio la espalda ya al bipartidismo, y sobre eso podemos construir para lograr un cambio, que es algo que me llena a mí de esperanza, de ánimo, de entusiasmo, y bueno, ya estoy listo para lo que viene en los próximos 10 meses. ¿Usted cree que la gente está cansada de los mismos partidos? Sí, yo creo que sí. Yo creo que ha quedado demostrado en la medida en que pasan los eventos electorales. Partido Popular y el PNP han reducido enormemente lo que eran sus apoyos anteriores. Sin embargo, las alternativas al bipartidismo hemos aumentado enormemente, y yo creo que eso es algo que no tiene vuelta de hoja. Yo creo que eso es algo que va a continuar en la medida en que, ahora que ustedes y yo hablamos, hace 2 semanas fue convicta una representante que había sido secretaria general del PNP, cuando en estos momentos está siendo encausado un alcalde de una importante ciudad del Partido Popular, por mencionar esos 2 ejemplos que son los que están saliendo en la prensa en estos momentos. Yo creo que el país siente una enorme indignación porque el que tiene que salir a trabajar campana a campana para llevar un plato de comida de forma honesta a la mesa de su casa, y que le cobran todas las contribuciones y que vive los aumentos de costos de vida y que no le dan aumento de salario, y de repente ve que la clase política en donde depositaron su confianza lo que ha hecho es robarle de lo que son sus contribuciones, de lo que es el fondo público. Bueno, yo creo que ya el país ha dado un paso en donde no está dispuesto a aceptar ese tipo de abuso, y yo creo que eso es parte de lo que construye el cambio. Wow. Definitivamente. Secretario Juan Dalmao, usted ha hablado de transformar el país.
Una de las cosas que tenemos que transformar es el sistema educativo, porque tenemos un sistema educativo muy antiguo y está cada día en decadencia. ¿Cuál sería la propuesta de usted como gobernador para mejorar la educación de nuestra isla? Mira, yo creo que tiene que dirigirse sobre una filosofía de que quien tiene la mayor responsabilidad debe tener la mayor autoridad. Eso significa que las comunidades escolares deben ser quienes determinen el uso de sus presupuestos y las prioridades que le otorgan el uso del presupuesto a nivel de cada una de esas comunidades escolares que tienen retos distintos. En segundo lugar, yo creo que hay que actualizar el currículo escolar. Una de mis preocupaciones es que aquí se ha enfocado el Departamento de Educación, un currículo escolar que enfatiza solamente para pasar los exámenes meta o el que sea del momento. Eso lo que ha producido es que muchos estudiantes que tal vez no tienen aptitud académica sobre matemáticas o inglés o español, etcétera, no se sienten que son parte del sistema escolar. Eso los lleva a la deserción y la deserción los lleva a la calle y la calle los lleva a otro tipo de comportamiento antisocial. Yo creo que la escuela debe abrir ese currículo, actualizarlo. Y actualizarlo no me refiero a que le pongan una computadora al frente. Eso lo han hecho y eso no es. Eso son herramientas tecnológicas. Avanzarlo es mejorar el currículo, su contenido, integrar arte, cultura, lo que tiene que ver teatro, lo que tiene que ver, sí, tecnología. Este tipo de iniciativa que ustedes tienen aquí, que muchos jóvenes les gustaría poder desarrollarse en eso, pues tal vez no son buenos estudiantes en otras áreas, pero pueden ser buenos comunicadores en otras áreas. La escuela tiene que ser el foco del desarrollo comunitario con las mayores herramientas para que alrededor de la escuela gire esa faena. En tercer lugar, yo creo en nombrar los psicólogos en las escuelas. Ahora mismo hay un concepto de psicólogos escolares, pero como eso es una especialidad muy particular, aquí lo que ha ocurrido es que los psicólogos escolares son contratos con empresas privadas que rotan por región y te visitan una escuela un día y no vuelven hasta el mes que viene. Tú necesitas psicólogos en las escuelas, que aunque no sean necesariamente psicólogos escolares, son psicólogos en las escuelas, que le puedan dar herramientas a identificar niños, jóvenes, que puedan tener rezago académico, que vengan de núcleos abusivos ¿verdad? En el foco familiar, que vengan de comunidades rezagadas económicamente, que tengan problemas de depresión, que puedan identificarse con tiempo para que se atiendan y que tampoco terminen en la marginación o en la deserción escolar. Y finalmente, me parece a mí que en el tema del programa de educación especial, el gobierno, y esto es algo que el gobernador puede hacer por orden ejecutiva, el día que yo juramente, puede ser una orden ejecutiva ordenándole al Departamento de Educación, al Departamento de Justicia, cesar los pleitos contra los padres y madres de los niños de educación especial, porque están pidiendo cumplimiento con la ley y con la jurisprudencia, y el departamento los batalla en los foros administrativos del Departamento de Educación o en los tribunales. Y me parece que eso es una gran injusticia. De hecho, muchos padres que yo he visto no están llevando a sus hijos a la escuela. Entonces, como usted como gobernador, ¿usted obligaría a los padres si no llevara a los hijos? ¿Va a haber consecuencias? Tiene que haber consecuencias. No pueden ser consecuencias penales porque termina penalizando el ciclo familiar, pero sí con respecto a lo que pueden ser accesos a los servicios de gobierno, a que haya un compromiso en donde si tú quieres recibir una asistencia de gobierno, tienes que cumplir con unas responsabilidades civiles. Y una de ellas es que tú eres padre de un menor, que tu responsabilidad es que ese menor cumpla con su horario escolar y que pueda entonces también responder a lo que son las responsabilidades escolares. Una de las cosas que estamos tratando como país ahora mismo es la alta de feminicidios, que anteriormente usted mencionó eso. Y además, esta mañana usted también pudo hacer unas declaraciones sobre la falta de sensibilidad que tiene el gobierno actual ante esta situación. ¿Usted cómo controlaría esta situación de ser gobernador? Bueno, mira, primero está el planteamiento de incluir en el currículo escolar el tema de perspectiva de género, de cómo se debe tratar con la misma dignidad, tanto la mujer y el hombre, en sus relaciones interpersonales. Y yo creo que eso es algo que se le ha querido desvirtuar por unos sectores en Puerto Rico, el valor que tiene para educar desde temprana edad la conciencia de que hay que tratar con la misma dignidad al prójimo. En segundo lugar, eso es un plan a largo plazo, ¿verdad? Porque impactaría a los sectores más jóvenes. Ahora mismo, de manera inmediata, yo creo que hay que establecer un sistema de adiestramiento para jueces, fiscales y la policía de cómo manejar los casos de violencia de género, porque no son casos de violencia genérica, como han querido decir algunos. Cuando uno está en el mundo del narcotráfico y tú eres objeto de un crimen o incluso de un asesinato, tú escogiste
ingresar a ese mundo del narcotráfico con los riesgos que eso conlleva. Si tú estás a las 3 de la mañana en una barra y te has dado 4 palos y decidiste echarte a pelear con una persona, tú decidiste eso y decidiste que te arriesgas a que también esa persona puede estar armada y eso tiene sus consecuencias. Pero en el caso de los feminicidios, están matando a las mujeres por ser mujeres. Y por lo tanto, eso requiere un tratamiento especial con una solidaridad y empatía especial que no ha demostrado el gobierno. Al contrario. Y me parece que en ese aspecto hay que adiestrar a los funcionarios que están recibiendo ese tipo de planteamiento de mujeres. Mira, te voy a contar esta experiencia sin mencionar nombres, pero yo estuve recientemente en un recinto universitario. Después de que terminó la charla, se me acerca esta joven, anegada en llanto. Porque yo había mencionado el tema de los feminicidios. Ese día se había divulgado información de un feminicidio. Y su hermana el año pasado la asesinó su expareja. Cada vez que sale esta noticia, a ella le impacta enormemente. Y su desesperación. Ella me dice, mi hermana fue a las 7:30 de la noche al cuartel de la policía para hacer una querella porque se sentía acechada por su expareja, quien ya la había amenazado. Y la policía le contestó, hasta que él no te ponga las manos encima, no podemos hacer nada. La mujer regresó a su casa, al día siguiente, a las 7 de la mañana, la expareja lo asesinó. Entonces, tú te das cuenta de que no hay la conciencia de que estos son casos especiales que requieren una atención especial. Y eso hay que transformarlo en términos de política pública. Definitivamente. Otra de las cosas que está afectando, sabemos que en nuestra isla hay una alza de adultos mayores. ¿Tiene algún plan usted para los adultos mayores? En el mes de diciembre del año pasado, 2023, un medio de comunicación lanzó un reportaje sobre 5.000 adultos mayores que estaban viviendo en las calles sin hogares. Así es. De hecho, en el programa de Patria Nueva que se está confeccionando ahora, aunque se presentó el cuatrienio pasado, en ese programa hay un capítulo completo sobre el tema de adultos mayores. En el tema de adultos mayores, primero, tenemos que reconocer la realidad social que tú señalas. Demográficamente es una población mucho mayor en términos porcentuales. En segundo lugar, que esto no se va a resolver en los próximos 10 o 15 años, así que hay que establecer política pública ahora. Y tercero, que sus mayores necesidades son, primero, atención y cuidado. Eso requiere, porque muchos de estos adultos mayores son padres, madres, abuelos y abuelas de quienes han abandonado el país por falta de oportunidades. Así que eso requiere fortalecer el área de cuidadores y cuidadoras en el hogar para adultos mayores, de manera que ellos tengan no solamente una compañía, pero también tengan una asistencia para sus citas médicas, para la compra de lo que son suministros alimentarios, etc. Número 2, servicios médicos. Eso ya tiene que ver con salud, pero tiene que haber un plan de salud en donde se responda a las necesidades de salud y no lo que está ocurriendo con las aseguradoras privadas en este momento. Le ofrecen a los adultos mayores recorte, cortar la grama, le ofrecen grooming para los perros, pero cuando ese adulto mayor va para una intervención médica, el plan médico dice, eso no lo cubrimos. Entonces se ha convertido en una manipulación de mercado con respecto a las aseguradoras privadas, en lugar de dar los servicios de salud necesarios. Por eso yo creo un sistema de salud universal, en donde saquemos a las aseguradoras como intermediarias y se pague directamente a los proveedores de servicios. Y en tercer lugar, me parece a mí que en el tema de los adultos mayores tiene que haber también una utilización inteligente de aquellos talentos que todavía pueden servirle al país, aunque lo hagan de manera parcial, ¿verdad? De tiempo parcial, para poder solventar la falta de servicios que se le da a la ciudadanía. Y el ejemplo que yo siempre utilizo es la cantidad de maestros retirados que hay que podrían estar ofreciendo tutorías en las escuelas en Puerto Rico, que podrían estar incluso readiestrando a otras personas que estudiaron ya y que requieren otras destrezas para poder integrarse al campo laboral. Así que podemos reutilizar personas que todavía tienen energía y tienen deseo y tienen conocimiento y experiencia para poder continuar fortaleciendo el desarrollo social del país. Juventud. Juventud, divide un tesoro. Como usted mencionó, cada vez somos más los que terminamos nuestro grado universitario y nos vamos a Estados Unidos porque tenemos una falta de oportunidad, hay una falta de empleos y la alta de desempleo cada vez es más alta.
¿cuál sería la propuesta esperanzadora que usted como gobernador nos brindaría a nosotros los jóvenes para permanecer y apostar, así como usted lo dice, a transformar a Puerto Rico? Porque no solo Puerto Rico se transforma por ustedes como gobernadores, Claro. sino también con nosotros contenido, como juventud y población. Mira, una de las cosas que yo he planteado consistentemente es que el gobierno no ha utilizado las instituciones universitarias como un complemento necesario para poder fortalecer los servicios que brinda. Y yo creo en generar alianzas entre el sector público y privado con las universidades públicas y privadas para que ustedes como estudiantes, mientras estudian, puedan participar de internados o capacitación de empleo, de manera que cuando terminen de estudiar, ya sea que en el lugar donde hicieron sus internados o capacitación de empleo, puedan permanecer y tener un empleo garantizado, o si no, al menos tener ya una experiencia en su resumen para cuando van a solicitar empleo. Eso con respecto a ese particular. Segundo particular, me parece a mí que se le ponen demasiadas trabas a los que son los jóvenes empresarios que quieren abrir sus propios negocios, que quieren abrir sus propias empresas, se les pone demasiadas trabas. Yo creo que tiene que haber una facilidad de que los jóvenes cuando quieren crear su propio comercio, su propio negocio, su propia empresa, que lo puedan hacer con asistencia del gobierno, monitoreados para que se pueda ir viendo con métricas cómo se va desarrollando el comercio o el negocio. Pero tienes que darle las herramientas de financiamiento, las herramientas de los permisos fácilmente adquiribles. Yo conozco un muchacho que quería abrir una barbería, lo consiguió el local, consiguió los materiales y en lo que le daban los permisos de uso, de bomberos, de lo otro, porque te hablan ahora del sistema de permisos único, mentira. Sí. Te siguen pidiendo un papel de aquí, un papel de allá. Y entonces pues, estuvo como 7 meses pagando un local que no podía utilizar ni podía abrir. Y si lo hacía, pues lo hacía en contra de la ley. Pero tenía ese problema y ese conflicto personal. Estoy pagando un local, no estoy produciendo dinero, tengo ya todo montado y lo que me falta es la acción del gobierno y me está obstaculizando el que yo pueda. Eso es lo que hay que mejorar, facilitar que ustedes los jóvenes puedan desarrollarse plenamente en sus distintas disciplinas. Y el gobierno tiene que ser un facilitador, si no ocurre como señala. Se van del país y eso es talento que se pierde en Puerto Rico con una población cada vez mayor, eso es peor todavía. Eso es así. Y de hecho, hablando de eso, la educación sé que es bien importante para los niños, los jóvenes y todo. Entonces, yo me estoy preocupando por la perspectiva de género, que el currículum no está hecho. O sea, se supone que el secretario de Educación que estaba antes estaba el currículo de la perspectiva de género para llevar a cabo. Entonces, hubo un cambio que no sé qué pasó. Como usted como gobernador, y cuando vaya a poner un secretario de educación o secretaria, ¿usted apoyaría la perspectiva de género en las escuelas públicas y privadas y ayudaría a bajar la equidad y diversidad? Bueno, como le había mencionado aquí al colega, yo creo en esa educación como parte de lo que debe ser la respuesta a los feminicidios, pero también lo que debe ser una conducta social necesaria de equidad. Y creo que por lo que no se ha aprobado, Yadiel, es porque se le ha dado un giro distinto por unos sectores en el país, más bien muy conservadores, algunos que ni saben definir de qué se trata la perspectiva de género, pero repiten lo que le dicen, los que le dicen, los que le dicen. Y yo creo que en ese sentido el gobierno tiene una responsabilidad enorme. Los asuntos de gobierno son separados a los asuntos de la iglesia. Cada cual tiene su fe y le ora en su iglesia, según su fe, al Dios que tiene. Pero el gobierno tiene que servirle a todos y a todas. Y esa es una responsabilidad del gobierno. Y por lo tanto, yo creo que aquí cada cual puede decidir de acuerdo a su fe y su iglesia cómo va a conducir su conducta de acuerdo a su fe, pero el gobierno tiene que garantizar al máximo los derechos humanos y los derechos civiles de cada ser humano que vive en este pueblo nuestro. Igual ocurre con las comunidades LGBTQ+, en donde no ha habido una política pública apropiada, en donde se atiendan los retos que enfrentan y que incluso a veces el gobierno es el primer obstaculizador cuando van a pedir servicios personas de las comunidades LGBTQ+, etcétera. O sea que yo creo que hay que haber una transformación que debe ser una política pública inclusiva a lo que debe ser el respeto a los derechos humanos. Cuando usted lee la introducción del proyecto que yo presenté de Patria Nueva, dice que Patria Nueva, en resumen, se trata de las ejecuciones de los asuntos de gobierno basados en la dignidad del ser humano y la protección de los derechos humanos. Y yo creo que cuando uno se guía con un norte de esa naturaleza, lo demás tiene que ser una política lo más amplia e inclusiva posible. De hecho, la comunidad LGBTQ+, como usted ha dicho, ha habido muchos proyectos
ha habido muchos proyectos de la comunidad para protegerlo, tener más derechos, y entonces el gobernador, muchos lo han vetado o no hay votación o algo. Usted como gobernador, ¿usted aprobaría las leyes para proteger a la comunidad? Sin duda alguna, pero te digo, no es que te corrija, pero te digo lo siguiente, la comunidad LGBTQ+ no está pidiendo más derechos. Lo que está pidiendo es derechos en equidad como seres humanos, porque se les reconocen menos derechos por ser miembros de la comunidad LGBTQ+. Y yo creo que eso es lo que el gobierno debe aspirar, a que cada ser humano sea tratado con la misma dignidad en protección de sus derechos humanos. Y yo creo que eso requiere, como pasa con el tema de género, adiestramiento para las fuerzas policíacas que no saben manejar adecuadamente estos casos cuando se trata de violencia, incluso en lo que son los contextos de parejas de la comunidad LGBTQ+, lo que tiene que ver con justicia, lo que tiene que ver con tribunales, lo que tiene que ver con los servicios de las agencias de gobierno. En un momento dado, María de Lourdes Santiago había presentado un proyecto de ley para protecciones civiles cuando hay discrimen por tu ser de la comunidad LGBTQ+. En aquel momento el Partido Popular estaba en mayoría en el Senado y la Cámara, no le dieron paso a esa legislación y por lo tanto lo que te denota es que hay un elemento de tratar distinto a esa comunidad, igual que pasa con el tema de la mujer, igual que pasa con el tema de adultos mayores en otros contextos o en el tema de personas de diversidad funcional. Son sectores que han sido históricamente marginados y cuyos problemas y retos los barren debajo de la alfombra en la narrativa general de lo que son los asuntos de gobierno, y yo creo que hay que elevarlos para tratar en equidad, ¿verdad?, a todo el mundo con la misma dignidad. Ya para cambiar de tema, hay algo muy importante, es nuestra tierra. Tenemos una tierra fértil, una tierra que puede producir todo lo que necesitamos como puertorriqueños y expandirlo a toda la isla. Lamentablemente estamos consumiendo muchos productos que vienen de fuera. Esto trae consecuencias como el aumento de la canasta básica familiar. ¿Cuál sería la propuesta que usted le brindaría a los nuevos productores agrícolas para que sigan promoviendo la agricultura y produciendo para toda la isla? Mira, tú dices algo correcto. Puerto Rico se importa, particularmente en términos alimentarios, el 85% de los productos que consumimos, en términos de alimentos. Eso para una isla es un peligro, es un tema de seguridad alimentaria. Si ocurriera, como ya ocurrió con María, si ocurriera un bloqueo en lo que son nuestros accesos aéreos y marítimos a nuestros puertos o aeropuertos, eso puede representar que en las próximas 3 semanas aquí no hubiese suficiente, ¿verdad? Suficiente alimento para el país. Porque también a eso mézclale el tema de que como se le impone un impuesto al inventario, no hay suficiente inventario porque los comerciantes no quieren tener mucho inventario porque tienen que pagar por algo que tienen en un almacén, no le están vendiendo. Así que hay que alterar algunas cosas en esa ecuación. Cuando yo fui senador, yo presenté, yendo directo a tu pregunta, yo presenté legislación para la creación de 6 reservas naturales y 2 reservas agrícolas. Y además presenté legislación para que se le aplicara la ley de los 500 acres a aquellas empresas que son especuladores de tierras, supuestamente por lo que es biotecnología, entiéndase lo que fue Monsanto y Bayer, que tienen un acaparamiento de tierras, pero dicen que no son agrícolas porque son experimentación biotecnológica. Pero entonces reciben los incentivos y créditos contributivos agrícolas. Así que se benefician de ambas cosas. No cumplo con la ley de 500 acres y acaparo muchas tierras, en el caso de Aybonito hasta el área de Juana Díaz, y lo que tiene que ver con entonces recibir los créditos contributivos agrícolas. Yo creo que esas tierras hay que utilizarlas para la agricultura orgánica, sostenible, los proyectos que tienen muchos jóvenes sobre lo que tiene que ver con tener alimentos en fincas hidropónicas y tienen, ¿verdad?, sus propios proyectos, aunque pequeños, pero son importantes, impactan comunidades. Yo estuve el fin de semana pasado en el barrio Mameyes, en Utuado. Wow. Estaba visitando un centro de servicios clínicos para la comunidad, pero ese centro también trabaja un tema de desarrollo económico comunitario dirigido a la agricultura y a la canasta básica y colaboran con otras comunidades. Esos proyectos hay que fortalecerlos, hay que apoyarlos. La queja que tenían era que el gobierno les ha dado la espalda. Y entonces a los agricultores darle los incentivos necesarios para que puedan desarrollar y dar salarios competitivos y traer mano de obra, porque si no son competitivos, pues mucha gente entonces no les va a trabajar la finca. Ya por último, una última pregunta sobre el salario mínimo. Muchas personas tienen muchos trabajos, no solo uno para sobrevivir, sino 2 trabajos porque el salario mínimo no le alcanza. ¿Con usted aumentaría el salario mínimo en la isla para todos los trabajadores? Habría que evaluar
por ingreso de la empresa y habría que evaluar también en una transición de aumento escalonado. Yo creo que hay empresas que pagan muy por debajo del mínimo que podrían estar pagando. Yo puedo comprender que una pequeña empresa familiar que tiene unos 5 empleados y que tal vez no genera los ingresos correspondientes, pues que tenga unas escalas de salario que puedan ser más ajustadas a lo que puede ser el ingreso que produce esa pequeña empresa. ¿Para qué? Para que la empresa entonces no despida empleados para cumplir con el decreto de ley o que tampoco pueda tener que encarecer los servicios o productos que vende. Pero aquí hay muchísimas empresas, particularmente las megatiendas, que pagan el mínimo del mínimo del mínimo, que no te dan ni vacaciones ni enfermedad, que trastean con tus horarios a como les da la gana a los supervisores, que no te pagan seguro social ni plan médico y que no quieren ni siquiera pagar competitivamente lo que podrían pagar de acuerdo a los ingresos que tienen. Las empresas foráneas el año pasado se llevaron en ganancias, 37,000 millones de dólares. ¿Tú sabes cuánto pagaron en contribuciones? En promedio, un 2%. Wow. Algunas, en su inmensa mayoría, pagan 0 porque son absolutamente exentas. Eso significa que no pagan contribuciones porque tienen decretos de exención. Mientras tanto, dicen que crean empleo pagando el mínimo del mínimo del mínimo, teniendo unas ganancias enormes que se llevan fuera de Puerto Rico y que nos reinvierten en Puerto Rico. Y entonces, de repente, tú te das cuenta que si no cambias el modelo a uno balanceado, equilibrado, en donde se haga justicia de acuerdo a las ganancias de cada empresa, bueno, pues entonces tienes la fórmula para que jóvenes no tengan otra alternativa que irse del país. Ya mi última pregunta para finalizar. ¿Qué le diría a los jóvenes de hoy en día que usted está aquí, a que esta alianza puede ganar para que no sigamos con los mismos? ¿Qué le dirías hoy? Bueno, yo le diría a los jóvenes y a la nueva generación que la pregunta es si ustedes quieren ganar. Porque en el pasado, nuestros padres y nuestros abuelos votaban por el bipartidismo y el día de las elecciones celebraban si ganaban o si perdían. Pero al final del camino perdíamos todo, porque eso nos llevó a la pobreza, a la quiebra, a la marginación, la falta de democracia, a la corrupción. Y la pregunta es si ustedes como generación quieren retomar lo que debe ser el destino de Puerto Rico y escribir una página gloriosa en la historia del país. Para eso se tienen que politizar, porque el sistema está diseñado para que usted no participe. La Comisión Estatal de Elecciones no está inscribiendo en las universidades y escuelas superiores como lo hizo en el pasado. Primer voto en estas próximas elecciones, los que van a cumplir 18 años, son 150,000 jóvenes. Solamente se han inscrito 40,000. Cerraron juntas de inscripción permanente, no están dando servicios en universidades y escuelas superiores como se hizo en el pasado. No quieren que tu voz se sienta porque te tienen miedo, porque saben que tú eres de una generación invencible. Ustedes pasaron huracanes, temblores, pandemia, sacaron un gobernante en mitad de término, como no se había hecho nunca antes en la historia, y en el proceso inspiraron a otras generaciones que ya se habían conformado. Y esa voluntad de cambio, y esa voluntad y ese coraje de rescatar a Puerto Rico tiene que manifestarse en el proceso electoral. Aquellos que no estén inscritos, yo los invito a que vayan a la página de ere.ceepur.org. Es básicamente R, es decir, ere.ceepur.org. Y en esa página, usted a través del internet y su computadora se puede inscribir siguiendo las instrucciones. Necesita una licencia, un pasaporte, un acta de nacimiento, lo puede enviar digitalizado. Y una vez se inscriba, aunque no tenga la tarjeta electoral el día de las elecciones, usted con su conciencia vota por quien usted crea, con conciencia, con historial y carácter de quien usted va a escoger. Y yo estoy seguro que si así se hace, el día de las elecciones, no es que gane la alianza, es que nosotros ganamos como país. Eso es así. Gracias al secretario general y candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño, por Juan Dalmau Ramírez, por estar con nosotros. A ustedes. Mira, ve, ya maltraté el micrófono, tú ves. Oye, encantado. Gracias a ustedes. Ha sido de las mejores entrevistas que me han hecho en este ciclo y bueno, pues ojalá sí se portaran conmigo los otros medios. Gracias a José Sánchez por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Sánchez, por fin se van a aprender tu apellido. Así que nos vemos pronto.